la tentación en medio de la prueba. Y vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro 1, 6 y 7, que es nuestro versículo lema. La tentación en medio de la prueba. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pues Dios está probando nuestras vidas, ¿verdad? Creo que casi siempre Dios está probando nuestras vidas. Y el objetivo de la prueba, como ya lo hemos estado estudiando, pues es que avancemos, es que seamos refinados, que seamos purificados, que crezcamos espiritualmente, que le demos una respuesta correcta al Señor, que avancemos en la fe, que maduremos. Todas esas cosas son los objetivos de las pruebas. Si viene una prueba a tu vida, pues es para tu bien. Ya lo hemos estado estudiando el día de ayer. Y contrario a la tentación es para hacernos caer o hacernos pecar. La tentación siempre va a ser para hacernos caer, hacernos pecar. Esa es la tentación. Y en la Biblia muchas veces se mencionan las palabras y se usan diferentes significados. Miren, vamos a Santiago 1:12. Para poder explicar un poquito esto, vamos a ir viendo algunos textos bíblicos donde viene la palabra tentación. Vean lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esta palabra tentación, del griego peirasmos, y esta palabra es la que se usa para hablar acerca de cuando vienen cosas que nos quieren hacer caer. Y Santiago lo va a explicar porque resulta que en el tiempo de Santiago habían personas que estaban atribuyendo a Dios las tentaciones. Y dice aquí, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, por- porque cuando, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí están las dos palabras, tentación y prueba. Pero se está refiriendo a una misma cosa y es lo que vamos a ir explicando poco a poco. Entonces tenemos que tener cuidado con los significados en la Biblia porque a veces la palabra tentación va a ser usado como prueba. Lo importante es que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que la tentación con el objetivo de caer o de que pequemos nunca va a ser mandada por Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Y la prueba siempre va a ser con el propósito de que crezcamos y de que avancemos. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 13. Lucas 4:13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, del Señor Jesús, por un tiempo. Vean cómo el diablo siempre va a tratar de hacernos caer, siempre nos va a tentar. En una ocasión, hace tiempo, eh, una una persona que era amiga de mi esposa y de mí, me mandó un versículo, no me mandó un versículo, me mandó un texto, pero no versículo bíblico. Pero era un texto con doble intención. Era un texto, un mensaje que para ponerme a prueba según ella, porque yo no conocía el número. Entonces me dijo, hola Arsenio, ¿cómo estás? Yo le dije, bien, ¿quién eres? Y me dijo, ay, pues
soy alguien que te quiere conocer o algo así, ¿no? Ya no me acuerdo bien, pero fue una tentación. Lo que quiero explicar es que ella estaba coqueteándome sabiendo que estaba casado y era amiga de nosotros dos, de mi esposa y de mí. Y ya después le dije a Moni, mira, me está escribiendo, ha de ser alguna filistea. Nah. No, pero sí platiqué con Moni luego. Y ya no le contesté, cuando me empezó a escribir así raro, ya no le contesté. Y después creo que el otro día o por la tarde, me dice, Arce, soy yo, y me da su nombre. Es que nada más quería ver cómo reaccionabas. ¿Y eso qué sería? ¿Una prueba o una tentación? ¿Por qué? Porque es una tentación, porque su intención era hacerme caer. O sea, y eso es de lo que se va a tratar esta enseñanza, de que aprendamos a diferenciar cuando algo es una prueba y cuando algo es una tentación. O sea, Dios siempre va a probar nuestras vidas, pero con la expectativa o con la intención de que crezcamos, de que avancemos. Pero Satanás o personas siempre cuando usen la tentación, siempre va a ser para hacernos caer. Entonces, pues ahí tuvimos que hablar con ella y le dijimos, Moni y yo le dijimos, oye, no estés haciendo eso, porque eso es tratar de hacer pecar a alguien. Pero esta palabra tentación también se puede traducir como prueba o examen. Hay algunos textos que lo traducen como prueba, pero sigue siendo la misma palabra tentación. Miren, vamos a ver primera de Pedro 4:12. Dice, según esta definición, es examen o prueba y es para conocer la verdadera naturaleza o carácter de alguien. En primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Y esa palabra prueba también es de la misma palabra tentación, peirasmos. Entonces muchas veces se puede combinar. Esa palabra se puede usar de dos tipos en dos sentidos. Dice aquí, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y aquí la palabra peirasmos o prueba se está refiriendo a las persecuciones que estaban teniendo en ese tiempo los cristianos. Y estas persecuciones no habían sido mandadas por Dios. Eran tentaciones. ¿A qué? ¿Cuál era la tentación? A abandonar a Cristo. La tentación era abandonar a Cristo. Pero se usa la palabra prueba. ¿Por qué? Porque también era una prueba para ver si el cristiano estaba avanzando en la fe. Entonces muchas veces esta palabra peirasmos se va a usar con los dos sentidos, en el sentido de tentación y muchas veces en el sentido de prueba. ¿Cómo vamos a saber cuándo es de Dios y cuándo es de Satanás o de la carne? Cuando el objetivo sea hacernos caer, eso no viene de Dios. Pero cuando sea para volvernos más fuertes espiritualmente, cuando sea para que crezcamos más, eso es porque viene de Dios. Y muchas veces se van a presentar tanto la tentación como la prueba juntos o juntas. ¿Por qué se presentan de esa manera? Porque Satanás siempre está tentándonos. Satanás no descansa. ¿Por qué se va a presentar la tentación en medio de la prueba? Porque Satanás siempre va a estar ahí tentándonos y también porque nosotros nunca vamos a poder quitarnos hasta que el Señor nos glorifique, nunca vamos a poder quitarnos de la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Dice el versículo 13, 1 de Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria os gocéis, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces vamos a pasar por diferentes tentaciones y vamos a pasar también por diferentes pruebas. Vamos a regresar a Santiago 1:13 para ir aclarando un poquito más este punto. Satanás siempre va a tentarnos, siempre va a tratar de hacernos caer.
Por lo contrario, Dios siempre va a probarnos para que crezcamos. Y Dios nunca va a mandar una tentación. Y esto lo sigue explicando Santiago, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, y es la misma palabra peirasmos, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Más claro, ni el agua, ¿verdad? O sea, aquí Santiago lo está enfatizando, porque cuando alguien te tienta, habla de una perversidad en el corazón. Por ejemplo, si ustedes me tientan con café, bueno, tomar café no está mal, pero si me tientan con algo que sí está mal, por ejemplo, hace unos días un proveedor llegó ahí a la tienda donde trabajamos y como es año nuevo, pues nos llevó y nos regaló que una gorra o que una mochila, pero también venía una botella de tequila. Entonces, no me tientes, Satanás. Bueno, eso sería como algo en lo cual te pudieran estar tentando. Darte algo que te puede hacer caer. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Dios nunca nos va a tentar. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Porque si Dios tentara a las personas, entonces Dios sería un Dios malo. Pues está tratando de hacernos caer. Y no, Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno. Por eso Santiago categóricamente dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Ahora, hay personas malas que son muy astutas para hacerte pecar. Son muy astutas para engancharte, para hacer que tú abandones la fe o traiciones la fe. Por ejemplo, en tu escuela, ¿cuántas veces no te han querido vender exámenes? ¿O cuántas veces no te vendieron exámenes? Y pues más de uno aquí pues seguramente cayó en la tentación. O en tu trabajo, está la incitación a robar o a mentir. O con tus amigos, está la tentación a drogarte. Pero son personas con un corazón malo. De hecho, uno de los títulos de Satanás es el tentador, porque a eso se dedica, a tentar. Y las personas que son influenciadas por Satanás, pues son instrumentos de Satanás. Y esas están en todos lados, hasta en la iglesia hay gente que te quiere llevar a pecar. Si aquí en el campamento te están llevando a desobedecer, dile, apártate de mí, Satanás, aléjate. ¿Ok? Vamos al 14. Leo el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia son los deseos de pecar que existen dentro de nosotros. La Biblia en lenguaje sencillo lo traduce. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. La Nueva Traducción Viviente dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. O sea, en otras palabras la maldad está en nosotros. Y cuando nosotros caemos, no podemos decir, ay, es que Dios, ¿para qué me mandaba a esta persona? Pues ya caí, no. Ay, pero ¿por qué me mandaron un tequila? Pues ni modo, hay que sacrificarnos. Pues no. ¿Pecaste? Porque quisiste. Nadie te obligó a pecar. Y esto es algo importante que nosotros tengamos presente. Nadie nos puede obligar a pecar. Y si tú caíste en la tentación fue porque le hiciste caso a tus malos deseos. Así que como cristianos no podemos culpar a nadie ni a nuestros amigos. A nadie. Si pecamos es porque nosotros tuvimos la culpa. Fuimos tentados y dice aquí en versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, versículo 15,
La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En otras palabras es, la tentación no es pecado. O sea, si alguien te tienta, no estás pecando. Por ejemplo, les decía de esta botella de tequila, pues nos la regalaron. Pues, ¿qué hicimos? Pues la tiramos. Pero no caímos en la tentación. Por dar un ejemplo muy sencillo. ¿Cuándo es cuando pecamos? Cuando caemos en la tentación. La concupiscencia, el deseo de pecar no es malo. Y algunos de nosotros podemos tener en algún momento deseos de pecar. Estamos siendo, nuestra concupiscencia está aflorando. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Ahora, esos deseos de pecar, lo que tienes que hacer es que no te lleven a pecar. Pero no te lo puedes quitar porque ahí está. Y tampoco podemos decirle a Satanás que no nos tiente porque ese es su trabajo. Y solamente hasta que nosotros partamos con el Señor es que vamos a dejar de tener todo este tipo de luchas. Ahora, cada persona es diferente. Cada concupiscencia, cada persona tiene una concupiscencia diferente. Mira, voltea con el que está a tu lado e imagínate cuál será su concupiscencia. Aquí adelante no volteen. Nada más al lado. Dile, oye, ¿cuál es tu concupiscencia para orar? Para orar. Más bien para que te enteres, ¿no? Del chisme. Fíjense que en un tiempo yo fui muy duro en el tema de querer que otros superen pecados. Porque yo los superé fácilmente. Pero no todos somos fuertes y de igual manera en todas las áreas. Hay cosas que para mí, X, dirían los chavos. O sea, pero hay otras que no tan X, ¿verdad? O sea, sí le presento lucha y sí tengo que estar ahí negando mi carne, crucificando mi carne con sus pasiones y deseos, pero otras no. Otras, no, o sea, por ejemplo, hay cosas que pues no nos mueven. Pero miren, Jesucristo no tenía la naturaleza pecaminosa. Entonces él no tenía una intención de pecar. Pero nosotros, como tenemos la naturaleza pecaminosa, sí hay una intención. Sí hay una intención de pecar. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes con los demás y no ser tan duros. Porque cada quien tiene diferentes luchas. Esto lo tenemos que tener presente. Porque quizá para ti esa área es fácil. Ay, pero ¿por qué eres tan miedoso con las cucarachas, no? Como ayer les decía. Para mí es como irracional, ¿no? Así decir, híjole, ¿cómo tener en mí una cucaracha? Pero para otros no, o para mis hijos no. Y bueno, pues hay que ser pacientes. Como para otras personas, las batallas que uno tiene puede ser, ay, no, pues cualquiera pasa esas batallas, ¿no? O esas tentaciones. Pero la tentación entonces no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Ahora, también es importante saber que aunque hay tentaciones que para ti puedan ser más difíciles que otras, a fin de cuentas el pecado es pecado. Cualquier pecado que tú cometas es igual delante de Dios. Entonces, la tentación no la vamos a poder quitar de nuestras vidas. Y la manera en que nosotros podemos vivir lo menos posible en la tentación es cuando vivimos la vida en el Espíritu, cuando vivimos la vida consagrados a Dios. Mientras más tú te consagres a Dios, mientras más crucifiques tu carne, vas a vivir más alejado de la tentación. Y la tentación que hay en ti va a estar más sujeta. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y esta maldad que hay en nosotros, no nos la podemos quitar. Lo único que podemos hacer es
Como dice Pablo a los Gálatas, crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Y crucificar significa que tenemos que negarnos a nosotros mismos y vaciarnos de nosotros mismos lo más que podamos y llenarnos de Dios. Entonces, cuando venga una prueba, pues vamos a reaccionar bien. Y si se presenta una tentación, pues no vamos a caer en ella. Regresemos otra vez a Santiago. Vamos a Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis, dice Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, lo que está diciendo Santiago es, Dios no te va a mandar ninguna tentación. Dios no es el origen de la tentación, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, todo lo bueno desciende de lo alto. Y si viene una prueba de parte de Dios, siempre va a ser para que tú crezcas, para que tú madures. Ahora, pero tenemos que tener cuidado, porque en medio de la prueba puede venir la tentación. Ahora vamos a 1 Corintios 10, versículo 12. En medio de la prueba puede manifestarse la tentación, pero tenemos que saberlas diferenciar. 12 al 14. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras versiones dice, ninguna tentación que otros no hayan pasado. Ustedes van a pasar las mismas tentaciones que los demás. Van a enfrentar las mismas tentaciones que otros ya han enfrentado. No hay ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre que venga una prueba va a ser de parte de Dios, pero cuando seamos tentados, Dios va a mostrar una salida para que nosotros la evitemos. Por lo que no hay ninguna tentación que sea imposible de superar. Ahora, ¿por qué entonces puede existir personas que están dentro de la iglesia y pecan, y pecan, y pecan, y pecan, y no pueden superar las tentaciones? Allí valdría la pena ver si realmente alguien es hijo de Dios, si ya nació de nuevo, si tiene el Espíritu Santo, porque si tú no eres hijo de Dios, entonces no vas a poder salir. Necesitas primero nacer de nuevo. Pero si ya somos hijos de Dios, Dios le va a poner un límite en la tentación y no vamos a poder ser tentados más de lo que podamos resistir. Dios siempre va a dar la salida, siempre. Pero, ¿por qué entonces los cristianos caemos en la tentación? ¿Por qué caemos en la tentación siendo cristianos? Porque no somos obedientes a las instrucciones. ¿Cuántos de ustedes manejan? A ver, hay un montón. ¿Y cuántos tienen licencia? Pero si ustedes van manejando y van en una curva y hay un letrero allí que dice no más de 80 kilómetros por hora. Y si tú la agarras a 90 o a 100, te puede salir. Y más si son curvas que no tienen el peralte, que no están bien construidas, que cuando se hace una curva tiene que tener una inclinación, para que si está así, pues sales volando. Pero si tiene una inclinación, das vuelta bien. Y eso es lo que sucede cuando nosotros entramos en las pruebas y a veces viene la tentación. Tienes que seguir las instrucciones y no ir más rápido. ¿Ok? Entonces tienes que respetar los límites. De lo contrario, vas a caer en la tentación. Y si tú vas por el camino equivocado, cuando vas por un camino de carretera también, a veces dice retorno a 500 metros, ¿verdad que sí? O retorno en U debajo del puente, una cosa así. Pero siempre está en la forma de volver al camino. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Siempre va a haber una salida.
Cuando hay una tentación siempre va a existir una salida. Dios siempre nos va a mostrar el camino para que salgamos victoriosos de cualquier tentación. Siempre, siempre, siempre. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y es por eso que cuando algunos llegan a consejería sobre algún pecado que están cometiendo, la pregunta que muchas veces se hace es, ¿realmente quieres salir de ese pecado o no? Porque si alguien no quiere salir, pues no va a salir. Pero si alguien quiere salir, pues Dios le va a mostrar el camino por donde tiene que salir. Cuando Job sale ¿dónde sale Job? ¿De Sodoma? Digo, ¿cómo se llama? Lot. Ay, nomás me equivoqué por 2 letras. Luego a juzgar. Bueno, cuando Lot salió de Sodoma, Job creo que todavía no vivió ya. Los ángeles instruyeron a la familia de Lot y le dijeron, no volteen, porque si voltean, pues se van a convertir en estatuas de sal. Y todos salieron, excepto una persona, la esposa de Lot. Y eso es, o sea, Dios siempre te va a dar la salida, pero tú tienes que salir. Y si no sales, pues te conviertes en sal, en una estatua de sal. Pero Dios siempre te va a mostrar ahí la salida. Vamos a ver algunos ejemplos de los que ya les compartía el día de ayer acerca de los propósitos, de algunas cosas que vimos ayer. Y vamos a ver cómo es que en medio de esas situaciones que Dios nos pasa, se presenta la tentación. Les hablaba el día de ayer acerca de la soledad. ¿Recuerdan ustedes de la soledad? A ver, ¿cuál era el propósito de la soledad? ¿Eh? Nada más se me durmieron 2 personas ayer. O 3. ¿Y ahorita? A ver, voltea con el que está a tu lado. O despiertitos. Bueno, es que a ver si así están en la noche. Bien, el objetivo de la prueba de la soledad es para estar con Dios. Ese es el objetivo. Pero estando allí viene el tentador. Estando con Dios o estando en ese tiempo con Dios, puede venir el tentador, como pasó con Jesús nuestro Señor, que estaba él, fue llevado por el Espíritu al desierto y vino el tentador. Estaba solo y vino el tentador. Entonces es importante que también nosotros sepamos que en cada prueba siempre va a haber una salida fácil, siempre va a haber una tentación y por eso necesitamos aprender a estar con Dios. Necesitamos fortalecernos para que estemos con Dios y no caer en la tentación. ¿Cuáles serían algunas de las tentaciones en la soledad? ¿Mande? ¿La tentación o qué? La depresión, sí, puede ser. Los malos pensamientos. El suicidio, sí, también se puede dar. O sea, siempre van a haber, siempre va a existir ahí alguna voz que te susurra al oído. Ay, ¿para qué estás solo? Mejor ya, termina con tu vida y ya dejas de sufrir. Siempre van a existir este tipo de cosas. Pero, ¿cuál es el objetivo de la tentación? El propósito de la soledad es estar con Dios. Y la tentación es alejarte de Dios. Es que tú tomes decisiones equivocadas. Siempre van a existir algunas situaciones que van a llegar a tu vida, tentaciones para que tú no estés solo. Por ejemplo, cuando pasas por tiempo de soledad, algunos de los jóvenes lo que quieren es tener un novio o una novia, pero pues si no es tiempo, ¿qué vas a hacer? No es tiempo de que tengas novia o novio, es tiempo de que estés solo. Pero está ahí Satanás, ¿no? Va a mandar a uno, o va a mandar a una. O tú vas a caer en la tentación de estarle escribiendo a personas que no debes de estar escribiendo.
Ya Dios te dijo que es tiempo de que estés solo, que estés sola. No es tiempo que busques a nadie. Y entonces lo que tú haces es, bueno, pues me siento solo, pues vamos a ver qué podemos hacer para resolver este problema. Y aparte ya va a ser 14 de febrero. Entonces pues vamos al campa, ¿no? A ver si allí podemos solucionar el problema. Pero Dios te quiere solito o solita. No es tiempo de otra cosa. Y tú empiezas a buscar. O llega Satanás también. Llega ahí alguien que no es la voluntad de Dios, alguien que no conoce a Dios, alguien que no es del pueblo de Dios. Y empieza allí a tratar de hacerte caer. El error es pensar que fue Dios quien te lo mandó. Y muchas veces así sucede. Ay, es que no es cristiano, no es cristiana, pero Dios me lo mandó, o Dios me la mandó. Y no, el tiempo ahorita es para que estés con el Señor. Es más, puede ser que aquí en el campa también. Nos ha pasado que en otros campas a veces se ha prestado para estas cosas, a estas situaciones. Y no, ¿a qué venimos al campa? ¿Cuántos vinieron a buscar novia? ¿O a buscar novio? Pues nadie, ¿verdad? Puros santos aquí. Santidad a Jehová. No, pues amén. El tema aquí es que si Dios te está permitiendo un tiempo solo, no te desesperes, sino que caigas en la tentación. Espera el tiempo de Dios. No busques hacer cosas por ti mismo. Y si llega Satanás con la tentación, tienes que hacerlas a un lado. Tienes que quitarlas de ti. Dios quiere que aprendamos a depender de Él y que no caigamos en la tentación. Vean, también les hablaba de las pruebas económicas, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el propósito de las pruebas económicas? A ver si se acuerdan. ¿Depender de Dios? ¿Qué más? Dije como 4, ¿eh? No se la inventen. Miren, las pruebas económicas son muy buenas para refinarnos. También son pruebas, bueno, en lo personal a mí me sirvieron mucho para pulirme. Es un horno especial cuando entras a una prueba económica. Y son muy buenas. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. 2 y 4, al 4. Deuteronomio 8, 2 al 4. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Todas estas cosas suceden cuando pasamos por pruebas económicas. Pero viene la tentación. Si tú tienes una prueba económica, también llega ahí la tentación. ¿Por qué? Porque te van a ofrecer trabajos que implica que dejes de servir a Dios. O que trabajos que implican que dejes de congregarte. Y son tentaciones. Porque Dios te puede suplir tu necesidad. La necesidad que tengamos, Dios la puede suplir. Pero viene la tentación también. Dice el versículo 8, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea, Dios siempre teniendo cuidado del pueblo de Israel, pero siempre venía la tentación de renegar. Ay, no, mejor donde estábamos. Hay que volvernos a Egipto. Renegaban de la comida, renegaban de todo. Y algo de lo que Dios quiere que nosotros avancemos es que no reneguemos. Por eso nadie ha renegado de la comida en el campamento, ¿verdad? Ni de su cabaña. Nadie ha renegado, ¿verdad, capitanes? 2, 3 por allí. No me he enterado todavía. Todos están aprobados. No, pero fíjense cómo
cómo una situación una situación que puede ser una prueba, porque, por ejemplo, en la Bimori hubo una fuga anoche y se quedaron sin agua. Qué difícil, ¿no? Entonces las de Bimori pues no se bañaron, no se crean. No, no es cierto. Sí se bañaron. Pero son cosas que suceden y eso son cosas sencillas. Pero imagínate, si pasas por la prueba la prueba económica, pues tienes la tentación de pedir un préstamo. Tienes la tentación de endeudarte. Y no todas las deudas están bien. En algunos casos sí, que ese sería otro tema. Sobre todo cuando tienes tú cómo pagarlas. O sea, por ejemplo, nada más por decir algo rápido, para que no quede así, no queden con la duda. Por ejemplo, si ustedes sacan un préstamo de 20,000 pesos o de 100,000 pesos, pues deben de tener una cantidad mayor en bienes que puedan cubrir esa deuda. O sea, si sacan un crédito de 100,000 pesos, pues deben de tener en propiedades, no sé, unos 500,000 pesos para que si se atora la carreta, una expresión mexicana, así se complica, pues tengan de dónde echar mano para pagar. El tema es que muchas veces los bancos te ofrecen préstamos y te endeudas de por vida y tienes que tener dobles turnos. O sea, realmente siempre está la salida fácil, cuando la voluntad de Dios es que te esperes, cuando la voluntad de Dios es que seas paciente. ¿Ok? Entonces eso luego lo estudiamos, pero siempre está la tentación del dinero fácil. Fíjense, yo he conocido muchachos que se han ido al crimen organizado, que han sido reclutados por el crimen organizado porque ahí les pagan bien. Y como no quisieron estudiar, no les gustaba trabajar, pues se fueron al crimen organizado. Así que siempre que viene una prueba, Satanás te puede presentar una tentación también. Y tienes que tener cuidado. Si Dios te está probando, no cometas el error de salirte por la puerta fácil. Y bueno, si eres una persona avariciosa, pues es más fácil que caigas. ¿Cuánto les gustaría tener dinero? No levanten su mano. ¿Verdad? Pero fíjense, hace años, cuando tenía su edad, me endeudé mucho. Cometí muchas equivocaciones por el tema de la avaricia. Me endeudé y cuando entendí muchos principios de la Biblia, pues ya estaba endeudado. Y lo que hice fue que a partir de esa fecha que entendí esto, empecé a dejar de pedir prestado. Algunos de ustedes a lo mejor tienen el hábito de pedir prestado, no tienen una economía sana, no tienen una economía saludable y Dios no quiere que ustedes caigan en esa tentación. Entonces, una persona que pide prestado, todavía no termina de pagar una deuda y ya está pidiendo otro préstamo, pues es alguien que necesita aprender a depender de Dios. No está bien, jóvenes, que nosotros seamos esclavos de las personas, porque cuando tú tienes un crédito o sacas un crédito, eres esclavo de aquel a quien le debes. Entonces, por ejemplo, cuando yo estuve en ese tiempo, duré 4 años para salir de esa situación. Y Dios me mantuvo a pan y agua como en el desierto. Y tardé 4 años, imagínense. Y con novia. Y cuando no tenía de comer, a veces Moni me daba de comer con su dinero. Ahora me da de comer, pero pues yo le doy el dinero. Es larga la historia, ya se los he platicado en otras ocasiones, pero el tema es que tuve que creerle a Dios y decirle y aceptar en mi corazón y creerlo y vivirlo de que Dios es suficiente para mantenernos. Entonces llegué al punto en el que ya no pedía más préstamos. Entonces todo lo que podía ir juntando o trabajando, ganando,
era para pagar, para pagar, para pagar, para pagar. 4 años pagando. Entonces no está fácil. Y ya después, pues pusimos fecha de la boda y también ahí se ocupó fe para creer que Dios iba a suplir todo. Siempre estaba la tentación. Una de las tentaciones era posponer la boda, la cual no quería, ¿verdad? Pero otra de las tentaciones era pedir un préstamo para casarnos, que tampoco es bíblico, ¿no? O sea, entonces, bueno, algunos de ustedes, pues primero consíganse la novia o el novio. Pero no, está bien, o sea, ya váyanle pensando y ya luego Dios proveerá para lo demás. Entonces es muy importante que no caigan en la tentación de hacerse esclavo de las personas. No, la Biblia habla de que ustedes sean dadivosos, de que den y no tanto de que estén siendo esclavos de las personas y que no tengan para compartir. Entonces Dios quiere que cuando nosotros pasamos por las situaciones, las pruebas económicas, aprendamos a depender de Él y tengamos la certeza, la convicción que nada nos va a faltar. Por lo que es importante que no cedas, no caigas en la tentación de hacerte esclavo de las personas. Ahora, como les repito, hay algunas cosas que pues, son válidas. Por ejemplo, si alguien paga, no sé, 5,000 o 10,000 pesos de renta, pues mejor que compre una casa y pues, en lugar de estar pagando renta, está pagando una casa. Son cosas que dices, bueno, y si llega el momento en el que no puedes pagar la casa, lo que sucede es que te quitan la casa, pero no te meten a la cárcel, ¿o sí? No, pues te recogen la casa, no la pudiste pagar. Pues son cosas que dices, bueno, pues hay que calcular bien, pedir un consejo, pedirle a Dios sabiduría, pero endeudarte por endeudarte o vivir siempre esclavizado a ese tipo de cosas, pues no está bien. Es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir cuándo es una prueba y cuándo es una tentación. Es muy importante que nosotros aprendamos. Ahora, ¿cómo podemos saber si es una tentación? Porque la tentación siempre te va a llevar a violar principios bíblicos. La tentación siempre te va a llevar a violar principios bíblicos, siempre te va a llevar a transgredir la palabra de Dios. Eso es como tú puedes saber que estás cayendo en una tentación. Ahora, fíjate bien, nadie te puede obligar a caer en esa tentación. Y aquí lo importante es que tú sepas que no debes de caer en la tentación aunque te cueste la vida. Fíjate bien. Porque ¿qué sería lo más que te pueden hacer? Pues matarte. Eso es lo más que te pueden hacer. Fíjense, en algunos casos la salida a la tentación será nuestra propia muerte. No voy a hacer eso. Pues si no lo haces te vamos a matar. Pues mátenme. Pero de hacer eso a que me maten, prefiero morir. Y Dios sabe cuántos de nosotros estamos dispuestos o no a dar aún nuestra propia vida por serle fieles a Dios. Y miren, vamos a ver unos muchachos que ellos sí fueron metidos al horno. Daniel capítulo 3, versículo 14. Ellos fueron metidos a un horno de manera literal. Qué tremendo, ¿no? Nosotros somos metidos a hornitos más lights. La verdad. Pero, ¿saben por qué son más lights? Porque Dios no nos va a mandar una prueba que no podamos con ella. Daniel capítulo 3, versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoráis,
En la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Vean la prueba. ¿Cuál era la prueba ahí? La prueba era obedecer a Dios. Y la tentación era amarse más a sí mismos, librar su vida. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, si nos libra el Señor o no, de todos modos no nos postraremos. Y esto, jóvenes, pues estas personas eran personas bien definidas, bien convencidas de lo que habían ellos creído. No caían en la tentación tan fácil. De hecho, no cayeron en la tentación. Y saben que una de las tentaciones más difíciles o más fuertes es cuando atentan contra nuestra propia vida. Esa es una de las tentaciones más difíciles. Por eso es importante que nosotros amemos a Dios con toda nuestra vida, con toda nuestra alma. Dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Si tú quieres evitar el sufrimiento, vas a terminar perdiendo tu vida. Pero si tú estás dispuesto a dar tu vida por el Señor, entonces Dios va a hacer una obra maravillosa en ti. También cuando Job, ahora sí es Job capítulo 2, cuando Job fue tentado por Satanás, vean el argumento que usa Satanás. En Job capítulo 2, versículo 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Y aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea, según Satanás, ¿cuáles son una de las tentaciones más fuertes? El que te quiten la vida. El que te quiten la vida. Y eso es lo que estaba sucediendo con estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estaban a punto de quitarles la vida. Vamos a seguir en Daniel capítulo 3, versículo 19. No sé si alguien aquí tenga esa tentación de que estén por quitarle la vida, pero pues si no la tienes te puede llegar. Pero no, o sea, no debes de ceder a la tentación. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. O sea, se enojó. ¿Cómo que estos muchachos no me van a obedecer? ¿Qué se creen que son? No, ahorita van a ver. Yo hago que obedezcan. Y así hay gente, no, yo voy a hacer que caiga. Había una muchacha allá en la universidad, cuando estaba en la universidad, una vez estaba platicando con ella y le dije, oye, ¿por qué ya no has ido? No, a la reunión. Y me dijo, no, sí voy a ir, pero ¿sabes qué? Voy a ir para hacerlos caer. Me dijo, y le pregunté, ¿y por qué? Es que Satanás me mandó para hacerlos caer y voy a ir contra los líderes. Y así me estaba diciendo la muchacha. Digo, ¿ah, sí? Digo, sí. Digo, pues no vamos a caer, fíjate. Digo, no, sí, vas a ver, voy a ir contra los líderes. Y yo le dije, no, Dios no nos va a mandar una prueba que no, no sé si le dije prueba o tentación, no me acuerdo. Pues Dios no nos va a mandar algo más allá de lo que nosotros podamos. Y si tú vas y Dios permite que eso suceda, Dios nos va a dar la salida. Y le dije, ¿y sabes qué? Arrepiéntete, porque tú vas camino al infierno. Empecé a predicarle. Porque ella se congregaba, pero era una mujer muy astuta ahí.
Yo le dije, no, ¿sabes qué? Arrepiéntete, porque tú vas camino al infierno y te has dejado engañar por Satanás. Le digo, Satanás te ha estado mintiendo y ese no es el camino de Dios. Digo, ¿para qué quieres hacernos caer? No, 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 no caigas tú en las mentiras de Satanás. Y empecé a predicarle. Y dije, a ver si no se manifiesta ahorita aquí algún demonio, ¿no? Pero así aferrada la muchacha a que quería hacernos caer. Y así hay gente en las iglesias también. Ah, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer caer a aquel chiquisiervo, ¿no? O yo voy a hacer caer a aquella hermanita. O yo voy a hacer caer al pastor. O yo voy a hacer caer a la pastora. Entonces, y se ensañan. Yo he conocido casos en los que aún hay gente que apuesta. ¿Cuánto a que sí lo hago caer? Y este hombre, Nabucodonosor, pues se enojó aún más. Y cuando uno no cae en el pecado, pues la gente se enoja aún más. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, versículo 20, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. El fuego puede quemar, puede matar o también puede purificar, ¿verdad? A nosotros los cristianos nos purifica el fuego de Dios. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó. No, me brinqué un versículo, ¿verdad? Versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, nada más echamos a tres, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, así como yo creo que gritándoles, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Yo antier estábamos haciendo una carne asada acá, antes de que vinieran. Eso fue el viernes, dijo, ya me descubrí. Nah. No, es que nos tenemos que venir desde el viernes para recibirlos. Y estábamos haciendo ahí la carne asada. Y yo tengo mucho vello, pero se me quemaron todos. Hasta la barba se me quemó, miren. Pero fíjense, a estos muchachos, dice aquí que ni aún el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. No le pudo hacer nada esta tentación que Nabucodonosor les presentó. Ellos estaban dispuestos a obedecer aún a costa de su propia vida. Pero en la actualidad hay muchos cristianos endebles, hay muchos jóvenes endebles que fácilmente caen. Es más, hay jóvenes que ni siquiera son tentados, ellos van a buscar la tentación. Decía una vez un pastor, y no caen en la tentación con una filistea porque ni las filisteas les hacen caso, ¿no? Decía, no, que si les hicieran caso ya hubieran caído. No, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que ninguna filistea se le acerca. Pero es muy importante que nosotros tengamos convicciones firmes. Pero Dios sabe que algunos pueden ser débiles
No les va a presentar una prueba tan fuerte o no va a permitir una tentación tan fuerte. Pero siempre que Dios mande una prueba o el enemigo te tiente, Dios siempre te va a dar la salida. Y la salida puede llegar al punto que sea aún hasta nuestra propia vida. Pero de que hay salida, hay salida. Nadie te puede obligar. De que hay salida, hay salida. Entonces yo les voy a pedir que se pongan de pie para que hagamos una oración. Porque mira, quizás ya has caído en la tentación. A lo mejor estás escuchando esta enseñanza y dices, ¿por qué no la escuché antes? Si tú ya has caído en la tentación, pues yo también quiero decirte que también hay una salida para ti. Cierra tus ojos, medita un poco en tu vida, cómo ha sido tu caminar con Dios. Yo creo que estamos en el tiempo correcto para que podamos rectificar. Quizás estás caminando por el camino equivocado, así como el hijo pródigo que se fue, se alejó de la casa del padre, pero él rectificó, porque siempre hay manera de rectificar. Y no sé cómo ha sido tu vida en este tiempo, en estos años, pero si tú ya has caído en la tentación o inclusive estás viviendo en la tentación, es tiempo de que tú rectifiques en Dios. Es tiempo de que tú corrijas tu vida en Dios. Es tiempo de que tomes esa salida de retorno y vuelvas al Padre. Toma el camino de regreso a Dios. Pídele ayuda a Dios, extiende tu mano, así como lo extendió Pedro y dijo, Señor, ten misericordia de mí que perezco. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Quiero estar pasando las pruebas, salir aprobado y no caer en las tentaciones, en las puertas fáciles. Siempre estará la tentación, pero también siempre estará tu salida, Señor. Siempre estará tu mano extendida diciendo, ven, yo te rescato de esto. Ahora quizás también en este tiempo estás siendo tentado. No has caído, pero estás siendo tentado. Huye de la tentación. Apártate de ese camino. Apártate de esas personas que te están incitando a pecar. Predícales la palabra, sé un hombre, una mujer celosa de Dios. Háblales, no seas convencido de lo malo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, vence el mal. Predícales la palabra. No importa que te rechacen, no importa que te quedes solo por causa del evangelio. La soledad es buena para que tú estés con Dios. Rechaza la tentación, huye. Padre, yo te ruego por cada joven aquí presente, Señor, que tú estás pasándolos por el crisol, por el fuego, pero que también estás recibiendo tentaciones, Señor. Te ruego que tú les muestres la salida, que tu Espíritu Santo, Señor, les muestre el camino que tienen que andar. Que no caigan en esa tentación, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, haz tú la obra, mi Dios. En esta hora pon tu mano. Toca a cada joven aquí, que puedan salir fortalecidos con todo poder en sus vidas, en sus corazones, Señor. Que puedan pelear la buena batalla de la fe. Que puedan ser jóvenes, Señor, victoriosos. Que estén conquistando las batallas tuyas, Señor, en el nombre de Jesús. Que tengan ese celo, ese amor de aquellos jóvenes que fueron lanzados al horno
pero que no se postraron y no adoraron a la imagen, no pecaron a costa de su vida, Señor. Ahora entendemos, Señor, que no hay justificación porque tú estás con nosotros. Tú nos puedes llevar de victoria en victoria y tú nos puedes llevar de gloria en gloria. Padre, bendice a cada uno de los muchachos que han venido, que han apartado este tiempo para estar aquí en tu presencia, Dios. Que sean chavos, Señor, determinados a buscarte. Porque sin lugar a dudas, si toman el camino fácil, también tendrán consecuencias devastadoras, Señor. Te pido que los bendigas y derrames tu gracia sobre ellos, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.